de las menciones que hizo el presidente Mauricio Macri el viernes en la sesión de apertura en el Congreso Nacional fue a la futura reforma del Código Penal. Estamos con el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, el juez de casación Mariano Borinsky. Muchas gracias, Mariano, por estar aquí. Gracias por la invitación. Valoramos esto. No sé si estuviste atento y si llegaste a escuchar un escenario inquietante descrito por Claudio Jacquelin, nuestro columnista en temas políticos, columnista también del diario La Nación, en torno al caso de Alessio, la causa de los cuadernos, Stornelli, y una lectura que extiende la sospecha de que se trataría de una acción de los servicios de inteligencia, no solo para legitimar la causa de los cuadernos, sino también para poner un manto de sospechas estructural en la sociedad argentina y el modo en que funcionan los poderes ejecutivos y judiciales, no importa quién gobierne, si el kirchnerismo o Cambiemos. Entonces, no te voy a pedir opinión sobre eso porque entiendo que sos por mi papel de juez de la Cámara de Casación, estos casos terminarán allí en última instancia. Pero sí lo que me interesa pensar es, a la hora de pensar los temas que integran un código penal, cómo se piensa en la Argentina, un país donde se sospecha del Poder Judicial, de los jueces federales, de las relaciones entre los jueces y los servicios de inteligencia, de servicios de inteligencias que tienen una autonomía propia más allá del poder político de turno. ¿Cómo se piensa una reforma en ese contexto tan delicado? Muy interesante tu pregunta. El Código Penal debe ser un espejo de los valores de la sociedad. Es el código de todos. Y allí están todos los temas de la sociedad actual. Tengamos en cuenta que el Código Penal que hoy está vigente en la Argentina es el de la sociedad de nuestros abuelos y en el caso de nuestros hijos será de sus bisabuelos. Estamos hablando del Código Penal de 1921. Primera cuestión entonces, agilizarlo y modernizarlo. Modernizarlo significa conforme a los valores actuales. Y es un valor, valores y los problemas actuales. Los valores y los problemas, es decir, que se haga cargo de los problemas cotidianos. ¿Qué se exige? Se exige seguridad, se exige transparencia en la función pública, se exige independencia de los poderes, que son los temas que de alguna forma estás planteando, independencia de los demás poderes, independencia de los medios de comunicación, independencia hasta de las propias convicciones. Son valores fundamentales que deben estar plasmados en la nueva legislación. ¿Y cómo lo tipificamos? Vamos directo al punto que estás señalando. Están también las cuestiones de filtraciones, de cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las personas, que ha sucedido en casos de trascendencia pública, y está fuertemente sancionado en un nuevo Código Penal todas aquellas violaciones a la intimidad que tienen que ver con infidelidad de los agentes que trabajan en los servicios de inteligencia y del propio juzgado o fiscalía que pueden estar filtrando esa información. Divulgación de escuchas, por ejemplo, vulneración, que no fueron obtenidas con un objetivo puntual, sino para otra causa y terminan de todas maneras filtrándose. Llegando a los medios, y los medios en definitiva transmiten o comunican la información que les llega, pero el tema es cómo les llegó esa información sensible. La Ley de Seguridad Nacional es una de las 900 leyes que a lo largo de estos 100 años se han ido incorporando en el anexo del Código Penal. No forman parte integral, interna del Código Penal. Ese es uno de los objetivos. Sistematizar el Código Penal, vale decir, incorporar todas aquellas cuestiones que fueron de coyuntura política de un gobierno puntual a un único digesto, sea en seguridad nacional, sea en violencia de género, sea en cuestión de inseguridad, sea en cuestión de inserción de Argentina en el mundo, toda la problemática local e internacional en un único digesto que agrupe todos los delitos. Es una de las funciones de este instrumento que es de todos. Te voy a hacer una pregunta desde como ciudadana común que no entiende cómo se usa un código penal. Un juez tiene que dictar sentencia. Abre el código penal para ver efectivamente qué le dice la letra de la ley. ¿Esa es la ley que mira? El Código Penal define los delitos, cuáles son conforme a esta sociedad y cuáles son sus consecuencias jurídicas. Las penas. Penas que pueden ser privativas de la libertad si es una persona física, pero también hoy tenemos personas jurídicas, empresas que pueden ser sancionadas, cuáles son las consecuencias para esa persona jurídica y eventualmente la devolución del dinero, el decomiso. Bien. El Código Penal define delitos y penas. El Código Procesal Penal
establece los mecanismos para poder aplicar esos delitos y Bien. esas penas. Y después está la jurisprudencia, que es los fallos que van estableciendo criterios. A mayor amplitud o a mayor imprecisión en el texto normativo, genera mayores interpretaciones jurisprudenciales. El famoso la biblioteca dice A, la biblioteca dice B. Exacto. Uno de los objetivos del nuevo Código Penal es achicar esos márgenes de discrecionalidad judicial, fijando pautas claras y concretas para que no tengamos estas distintas interpretaciones posibles. Por ejemplo, que en los casos de violencia de género, el juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en una escala penal que tiene de 8 a 25 años, el juez no puede estar aplicando 8, 9. Si hay violencia de género, o si hay discriminación, o si hay aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, el juez deberá aplicar de 21 a 25 en ese caso concreto. Son criterios, pautas concretas que en un sistema europeo continental como el nuestro, que la norma es la principal fuente del derecho, establecer criterios claros. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, que siempre se discute desde la indignación de la opinión pública cuando hay una víctima, por ejemplo, de un motochorro, que después se comprueba por la investigación que ya entró varias veces, que fue detenido por varios delitos, es reincidente, que se lo vuelva a dejar? Ha habido una jueza a la que se le discute en los fallos que ha estado produciendo. ¿Qué dice el nuevo código en relación a ese tema? El nuevo Código Penal establece que cuando una persona es declarada reincidente, debe cumplir íntegramente la pena aplicable por el juez. No puede haber salida anticipada, no puede haber derecho a la libertad condicional, a las 2/3 partes de la condena. Bien. Otros casos son cuando hay violencia física, cuando hay casos de violación, cuando hay casos de privación ilegítima de libertad, o también casos de homicidio, debe aplicarse íntegramente la pena en el caso concreto. No puede haber salida anticipada. Bien. Y además, con posterioridad a esa salida, va a haber un seguimiento sociojudicial posterior a la condena, que es una medida que, por ejemplo, se adopta en el sistema francés. Y como el Código Penal estudiamos los 100 años de historia argentina, es decir, analizamos lo que ya sucedió y analizamos lo que sucede en otros países. Estos problemas no solamente están en Argentina, están en otros países de Latinoamérica, de Europa, y esa es la experiencia del sistema francés del seguimiento sociojudicial posterior a la condena, una vez que egresa del sistema carcelario. Hay una idea, así como estructuralmente, bueno, el femicidio está penalizado con la máxima pena posible. Hay un debate en la Argentina en torno a garantismo o mano dura. Este Código Penal, ¿en qué posición se planta en relación a el modo en que se penaliza a los victimarios en distintos tipos de delitos? ¿Está más cerca del extremo garantista o más cerca del extremo, bueno, más de mano dura? Creo que esa discusión ya está superada en el nuevo Código Penal. A ver. Y apunto a lo que es el cumplimiento efectivo de la ley penal. Ese sería el criterio a tener en cuenta con este Código Penal. Ni garantismo ni mano dura. Cumplimiento efectivo de la ley penal. Que lo que establezca una sentencia judicial sea lo que se aplique en un caso concreto. Hay una gran distancia entre lo que sucede en el mundo de los tribunales y lo que sucede en lo concreto y que la sociedad percibe como distante. Una sentencia dice algo y se cumple otra cosa. Por eso voy al cumplimiento efectivo, sea de la pena privativa de la libertad, sea del decomiso anticipado. No estamos hablando de incremento excesivo de pena, salvo en algunos delitos que están desajustados de aquel código de 1921, narcotráfico, corrupción, delitos económicos, porque estaban atrasados en lo que tiene que ver con el marco punitivo. Pero después, la otra gran característica del código es aplicación efectiva de la ley penal, intervención de la víctima con plena autonomía, quien sufrió en carne propia el problema, que pueda tener acceso al expediente, que pueda impulsarlo, que pueda hacer sus planteos. Es el espacio de autonomía de la víctima que no tenía hasta ahora en la legislación y que en el nuevo Código Procesal sí la va a tener. Mariano, ¿cómo se ve la responsabilidad de los policías, los derechos y obligaciones y los límites de los policías cuando hieren a una persona o matan a una persona? Lo que establece el Código Penal es que cuando actúan en cumplimiento de un deber o en legítima defensa son situaciones que se denominan de justificación de esa conducta. El nuevo Código Penal establece algunas pautas un poco más claras, que son las que no estaban,
que cuando actúe en cumplimiento de un deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, y allí después vendrán aquellos protocolos que cumplan con el Código Penal, pero que sea en uso de sus armas en forma reglamentaria, van a ser situaciones de exhibición o de exoneración de pena para la fuerza de seguridad. Tengamos en cuenta que el Código Penal define delitos, penas y cuándo no se aplican las penas. Claro. Después hay normas de jerarquía inferior que complementan lo que dice ese Código Penal, y ahí vienen los famosos protocolos de actuación en todas las materias que integran el Código Penal. El protocolo del caso Chocobar, surgido un poco a partir de ese caso, ¿cae dentro de la ley de acuerdo con el nuevo Código Penal? El protocolo de la Fuerza de Seguridad será reglamentario. Después tendremos que analizar el caso concreto, si el caso ese fue legítima defensa, cumplimiento de un deber, si actuó con su arma en forma reglamentaria, si dio las pautas que establece el protocolo, obviamente para casos futuros que puedan eventualmente surgir. Mariano, vos que sos, bueno, un hombre joven, pero con una trayectoria dentro de la justicia muy respetada, ¿cómo ves el caso de los jueces? A ver, porque una cuestión es la ley, recién hablamos con Juan Liach, es fácil producir leyes virtuosas, lo difícil es cumplirlas, ¿no? He escuchado. Supongamos que efectivamente esta es una buena reforma del Código Penal, los expertos lo dirán y el debate parlamentario lo dirá. ¿Qué pasa con los hombres reales y las mujeres reales de carne y hueso que ejercen esa justicia? ¿Qué pasa en la justicia federal que tiene tanto descrédito? ¿Por qué se da eso? Primero hablamos de los instrumentos. Si querés hacer una buena comida, lo primero es el instrumento. Después tener la experticia, el conocimiento y la capacidad. Pero si no tenés, ¿El código es el instrumento? El código es el instrumento. Después hablamos de las características personales para poder llevar a la práctica con buenos instrumentos. Hoy los instrumentos son ineficaces por dos motivos. Por desactualizados, por no estar acorde al sistema moderno, por ser instrumentos que no tienen técnicas de investigación criminal, que es lo que surge del nuevo Código Procesal. Instrumentos, Código Penal y Código Procesal Federal, para poder después poder hacer las críticas a los operadores que no aplican bien la ley o no la aplican adecuadamente. Instrumentos, buena gestión judicial es otro de los pilares. Cuando digo gestión judicial, significan algunas cuestiones que yo en la práctica de 25 años de experiencia en el Poder Judicial las llevo a cabo y que no surgen de la ley. Cómo organizar los grupos de trabajo, los verdaderos protocolos de actuación, la capacitación, la especialización, la presentación de las declaraciones juradas desde el juez a los que están debajo de uno, hacerlas públicas, declaraciones juradas de los empleados que trabajan, puestas en internet, declaración jurada de que no tiene vínculos de parentesco, un montón de cuestiones que hacen a la transparencia de esa gestión y a la capacitación de esa gestión. Pero hoy en día algunos de esos jueces federales han mostrado sus declaraciones juradas, las conocemos en la opinión pública, y muestran propiedades irrisorias por los valores que representan en relación a los salarios que cobran los jueces. Entonces, digo, ¿cómo un instrumento teórico escrito termina o no cumpliéndose efectivamente en la práctica? Ni aún en los casos que conocemos las declaraciones juradas, eso garantiza que el juez se va a comportar de manera proba. Sucede que la ley que da sustento a esa presentación de esa declaración jurada establece entre las exigencias que deba efectuarse por evaluación fiscal y no por el mayor valor que pueda tener la propiedad conforme valor de escritura. ¿Esto es así en el nuevo código? En el nuevo código actualiza, es el Código Penal, es el Código Procesal, es la Ley de Ética Pública que está por sancionarse. Con instrumentos valiosos, efectivos en términos de transparencia, podemos después sí valorar la actuación, pero ya con instrumentos deficitarios, esta circunstancia se hace más difícil. Y cuando hablo de protocolos de actuación, hablo de tareas que debe tener el magistrado para mostrar lo que tienen, lo que hacen, cómo lo hacen. Son obligaciones de transparencia que no deben surgir de una cuestión individual, sino que debe surgir del conjunto por una norma que específicamente lo establezca en forma actualizada, cumpliendo con estándares internacionales. Otro de los aspectos, las normas ISO 9000, por ejemplo, que hemos certificado en el tribunal, establece un plazo de 3 meses para la tramitación de los expedientes en el caso de la sala que integro. Este es otro aspecto fundamental. No solo que los jueces muestren lo que tienen, sino también el periodo en el cual hacen las cosas, que es otra de las críticas que tiene la justicia. Hablamos de aplicación efectiva a la ley penal y el tiempo que tarda para la aplicación efectiva a la ley penal. Justicia lenta no es justicia. Exactamente. Ahora, Mariano, vos sos un
un estudioso también y estás liderando esta comisión de reforma tan compleja del Código Penal. ¿Crees efectivamente que de sancionarse la calidad de los magistrados de Argentina y de su actuación y de su probidad va a mejorar? Es un paso adelante. De la misma forma que deben llenarse los casilleros del Consejo de la Magistratura con nuevos jueces. Esos nuevos jueces serán evaluados conforme el nuevo estándar de exigencia. El nuevo estándar de exigencia dice un plazo, 3 meses o 1 año, y ese plazo va a determinar cuestiones que hacen a la habilidad del magistrado, de decidir cuestiones importantes, de decidir cuestiones urgentes en un periodo determinado. Va a generar otro estándar y otra calidad. Después son las personas de carne y hueso las que decidan, pero con un estándar más exigente, moderno, ágil, transparente. Esa es la base. Mencionaste al principio que la letra de alguna manera es importante porque reduce el margen de discrecionalidad y que obliga a una persona, a un juez, a un magistrado, a decidir aún en contra de sus propias convicciones si se trata de aplicar la ley. Está el caso, este famoso caso ahora, no quiero que hagas el análisis particular, pero te lo pongo como, porque inquieta la opinión pública, del caso D'Alessio que se tramita en el juzgado de Dolores y una sospecha en relación al juez Ramos Padilla de vinculación con el kirchnerismo por ser parte de Justicia Legítima. Un juez con filiación política declarada o que pertenezca a una organización como esa, de acuerdo con la reforma del nuevo Código Penal, ¿cómo debería comportarse cuando juzga en una causa donde figuras políticas de esa línea política se están siendo Es bastante sencillo el mecanismo. imputadas? Hay un decreto que establece las obligaciones y las prohibiciones de los magistrados. Los jueces podemos hacer muy pocas cosas. Podemos ejercer la docencia y podemos escribir libros en forma complementaria. Nada más. Y alguna otra cuestión hay que pedir expresa autorización a su superior. Por ejemplo, integro una revista jurídica de derecho penal, tengo que pedir autorización a la Corte Suprema. Ese es el mecanismo. Todo reglamentado, todo autorizado específicamente con la nueva legislación complementaria. Hoy es una norma complementaria. Con el nuevo Código Penal, el nuevo Código Procesal integra el digesto penal. Los magistrados debemos efectuar todas las autorizaciones para hacer algo que sea distinto de dictar una sentencia. Como formar parte de un staff, de una revista jurídica que tiene que ver con cuestiones académicas, pero es algo que sale del canon y obviamente fuera de los horarios estrictamente laborales. Ese es el mecanismo. ¿Dice algo en relación a si llega una causa donde está comprometida imputada dirigentes políticos del partido político al que el juez explícitamente adhiere? ¿Dice algo el Código Penal sobre eso? El Código Procesal Penal establece... Saltamos del Código Penal al Código Procesal, definimos delitos de pena, vamos al Código Procesal porque es la instrumentación, así que tiene conexión directa. Específicamente en el Código Procesal establece cuáles son las causales de excusación. ¿Cuándo un magistrado debe excusarse e intervenir en un caso? Por ejemplo, yo he sido fiscal hace 8 años que soy juez y antes fui 7 años fiscal. Si intervine como fiscal e impulsé un proceso afuera. Y así establece las causales. Una de esas causales tiene que ver con el temor fundado de parcialidad. Es un temor fundado, que alguien pueda pensar que yo, por alguna actuación, intervención que tuve en el pasado, puedo generar dudas sobre mi actuación. Ante esa situación, uno tiene que, por escrito, excusarse o eventualmente hacer saber a las partes cuando llega el expediente que uno está integrando el tribunal para que las partes eventualmente lo recusan y será un tercer magistrado quien decida la consolidación o el apartamiento de ese magistrado en el caso concreto. Dos preguntas muy puntuales, Mariano, en relación al aborto. ¿Cómo va a tratarse el tema? Se rechazó la legalización. ¿Qué va a pasar con la despenalización? El nuevo código lo que buscó la comisión de 12 miembros, es un equilibrio entre el derecho de las personas por nacer y el de la libre disposición del cuerpo de la mujer. En ese delicado equilibrio, con la limitación que implicó que no fue aprobada la legalización, está en el Código Penal, pero con situaciones, por ejemplo, tales como la mujer podrá ser eximida de pena a cargo del juez, o el aborto imprudente está tipificado, o la violencia obstétrica va a ser sancionada, que no estaba prevista como delito en el nuevo Código Penal. ¿Qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica son aquellos casos en los cuales una mujer va a un ginecólogo y se produce alguna situación de violencia física, psicológica,
y que no estaba prevista como delito en el Código Penal, el resguardo de los derechos de la libre disposición del cuerpo de la mujer y de su propia integridad física, y que va a estar tipificado como delito. Y déjame hacer una aclaración más. El peligro para la salud mental de la mujer, hablo física, psíquica, conforme a la Organización Mundial de la Salud, no prevista hace 100 años en el Código Penal, va a ser causal de no punibilidad en los casos de interrupción del embarazo. Me llamó la atención que hablaste de persona por nacer. Sí. Ese concepto es polémico. Ambos derechos deben ser tutelados. De hecho, ¿Pero consideran al feto persona dentro del Código Penal? Lesiones al feto está previsto como delito en el nuevo Código Penal. ¿Eso es nuevo? Es nuevo en el Código Penal. Por eso hablé de equilibrio de los derechos de la persona por nacer, pero también al mismo tiempo es el Código Penal de todos, debe proteger y tutelar la libre disposición física del cuerpo de la mujer. Pero en el viejo Código Penal se hablaba de persona por nacer. No, las lesiones al feto no estaban previstas, de hecho Pero de la categoría de persona, feto como persona. No estaba previsto, como es algo nuevo que está en el nuevo Código Penal. Como también... Ahora, eso de alguna manera le quita legitimidad a la posición de aquellos que están a favor de la legalización del aborto. No. Porque la discusión de la categoría de persona es importante. No, porque desde el punto de vista del derecho penal, ese reconocimiento ya está en el Código Civil. Lo que hace el Código Penal es tutelar todos los valores en juego. Los de la persona por nacer, pero también de la libre disposición del cuerpo de la mujer. ¿Cómo? Estableciendo que en determinadas situaciones de acreditación y de verificación de peligro para la salud mental, que no estaba previsto en el Código Penal, va a ser un supuesto de no punibilidad. Se incorpora la violación, que no estaba en el fallo FAL incorporado al Código Penal y que tuvimos el caso que sabemos que ha sucedido en Tucumán, y que ahora sí va a ser un supuesto de no punibilidad del Código Penal, y los casos para el peligro de la salud mental de la mujer también va a ser un caso de no punibilidad en los casos de aborto. Mariana, ¿han estado en contacto con abogadas del campo feminista para este punto? De todo el espectro. El código durante 2 años ha sido muy discutido, conversado, dialogado con ONG, con especialistas, con todos los sujetos de interés físico, jurídicos, ONG, han sido parte de la discusión. Hemos estado en las distintas provincias, Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego, San Juan, Catamarca, es decir, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, viendo la problemática local, y hemos tomado atención a lo que pensaban desde Jujuy, Mendoza, Salta, que son ideas distintas. ¿Y alguien desde ese campo interpretó que podía haber un resto de derechos de las mujeres en relación a la posibilidad de abortar en ciertas circunstancias? La conclusión a la cual llegó los miembros de la comisión, hombres y mujeres, plural, que ha tenido por primera vez una comisión amplia de 12 miembros, todas las comisiones anteriores han sido más pequeñas y no han tenido también la cantidad de intervención desde el punto de vista del rubro de las mujeres como miembros de la comisión, es una posición amplia de tutela de todos los derechos en juego. Esa fue nuestra conclusión de haber escuchado a las distintas partes. De qué forma podemos proteger a la mujer, de qué forma podemos proteger a la persona por nacer, y hemos llegado a una situación de equilibrio para la tutela de todos los derechos constitucionales en juego. Bueno, se vendrá el debate entonces. Muchísimas gracias, realmente por tantos detalles. Gracias por la invitación. Muy amable. Nos vamos a un corte y seguimos en Más Info.